Hola, soy Luke. Tengo 22 años, vivo en un pequeño apartamento en San Diego, sobrevivo con trabajos a medio tiempo en una ferretería y arreglando coches por mi cuenta. No es gran cosa, pero me mantiene las luces encendidas. Soy el tipo que se detiene para ayudarte a arrancar el coche o a llevarte las bolsas de la compra sin pensarlo dos veces. La gente dice que a veces soy demasiado directo, pero yo lo llamo ser real. No me gustan los juegos, ni fingir. Si digo que haré algo, lo hago. Siempre he sido así. Era un sábado por la tarde, de esos en los que el sol parece querer cocinarte vivo. Me dirigía a casa de mi amigo Josh, a unas calles de la mía, para pasar el rato, tal vez jugar a la consola o tomar una cerveza. Josh y yo nos conocemos desde el instituto, cuando nos colábamos en el cine o corríamos en bici por el paseo marítimo. Su casa era como un segundo hogar, pintura azul desgastada y escalones que crujían. Aparqué mi vieja camioneta Toyota delante, cogí el móvil y llamé a la puerta. Nada. Llamé más fuerte, pensando que estaría con la música alta o dormido. Entonces abrió la puerta, y no era Josh. Era Sabrina, su madre. Llevaba un vestido largo y suelto, de esos que parecen hechos para la playa. El pelo oscuro un poco revuelto, como si hubiera estado ocupada en algo. Un trapo sobre el hombro y las mejillas sonrojadas, quizá por el calor. Luke, dijo sorprendida, con voz suave. Josh no está en el gimnasio. Ah, dije rascándome la nuca. No lo sabía. Volveré más tarde. Me giré para irme, pero ella dio un paso adelante apartándose un mechón de la cara. Tenía 43 años, lo sabía por Josh, pero no lo parecía. No en un sentido de esforzarse por aparentar menos, sino de forma natural. Sus ojos eran cálidos, pero con un peso silencioso, como si hubiera visto más de lo que contaba. Siempre la había encontrado guapa, incluso de niño, pero nunca me dejé pensar mucho en ello. Era la madre de mi amigo. No, pasa, dijo, algo vacilante. Hace demasiado calor fuera. Puedes esperar si quieres. Josh no tardará. Entré. La casa olía a limpiador de limón y madera vieja. El salón, ordenado, con un sofá, una mesa de centro y algunas fotos enmarcadas de Josh de niño. Sabrina me llevó a la cocina y señaló una silla. Estaba limpiando, dijo casi disculpándose. Las ventanas de arriba están atascadas y me vuelven loca. ¿Atascadas cómo? Pregunté. No se abren, ni un poco. Llevo una hora con esto. Sonrió cansada. Me ofrecí a mirar, con mi experiencia en coches y herramientas, no sería un problema. Dudó un instante y aceptó. Subimos las escaleras. El pasillo era estrecho, con más fotos, Josh en la graduación, Sabrina joven con su exmarido. En un cuarto pequeño, una escalera apoyada en la pared y la ventana con limpiador seco. El marco estaba deformado por los años. Es esta, dijo, subiéndose a una silla para alcanzar el pestillo. El vestido se movía al estirarse y atrapaba la luz. Me subí a otra silla. Empujemos juntos. A la de 3, 1, 2. Antes de decir 3, una ráfaga de viento entró por la ventana de abajo. El vestido de Sabrina se levantó como una vela. Ella soltó un grito, perdió el equilibrio y yo la agarré por la cintura, pero mi pie resbaló. Caímos juntos al suelo de madera, enredados. Yo de espaldas, ella medio encima, el vestido torcido y enganchado en mi rodilla. Su pelo, oliendo a lavanda, me cubría la cara, sus manos estaban en mi pecho, las mías aún rodeándola. Durante un segundo ninguno se movió. Su rostro estaba a centímetros, las mejillas encendidas, los ojos abiertos de sorpresa. Sentía su respiración cálida y rápida. Mi corazón latía tan fuerte que seguro podía oírlo. Lo siento, balbuceé, con la voz quebrada como un crío. No lo hice. Dios, no quise hacerlo. Intenté moverme para desenredarnos, pero su vestido seguía enganchado, y cada movimiento resultaba torpe, demasiado cerca. Ella no dijo nada, solo se incorporó, con las manos temblando un poco.
Su cara se veía roja, y evitó mirarme, alisando el vestido con movimientos rápidos y nerviosos. Está bien, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Ha sido el viento. Se levantó, apartándose el pelo, y yo me puse de pie de un salto, con la cara ardiendo. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado espeso. Quería salir corriendo y fingir que no había pasado nada, pero sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi algo allí. No era enfado, ni vergüenza, sino algo más suave, como si me viera por primera vez. Abrí la boca para disculparme otra vez, pero me interrumpió. Quédate, dijo con voz más firme. Hace calor. Te traeré algo frío. Se giró hacia la puerta, su vestido balanceándose de nuevo, y me sorprendí mirando cómo se movía. Me senté en la silla, con las manos en las rodillas, intentando calmar el caos en mi cabeza. El corazón me latía con fuerza, no solo por la caída, sino por la forma en que me había mirado, como sus manos se habían apoyado en mí, como se había sentido ese momento, algo que no sabía explicar. No debía sentirme así. Era la madre de Josh, mayor, fuera de mi alcance, alguien que siempre había sido una figura de fondo en mi vida. Pero sentado en aquella casa tranquila, con el viento todavía golpeando las ventanas, no podía quitarme de la mente sus ojos, sus mejillas sonrojadas, el peso de su cuerpo sobre el mío. Algo había comenzado, y no sabía qué era, pero sí que no estaba listo para marcharme. Me quedé en la cocina, las manos aún apretando mis rodillas, intentando borrar la imagen del vestido de Sabrina enredado en mi pierna, su cara a centímetros de la mía. El suelo de madera de arriba parecía haberse grabado en mi espalda, como si el momento hubiera dejado una marca invisible. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado y el crujir ocasional de las paredes con el calor de San Diego. Seguía repitiéndome la escena, sus mejillas encendidas, su respiración rápida, la forma en que sus ojos se fijaron en los míos durante aquel segundo eterno. Me dije que debía controlarme. Era la madre de Josh. Esto no debía pasar. La puerta del pasillo se abrió y Sabrina volvió, con un vestido diferente, más largo, más oscuro, más recatado, como si lo hubiera elegido para evitar otro incidente. El pelo se veía algo desordenado, pero ahora recogido en un moño suelto. Llevaba una bandeja con 2 vasos de agua helada, las gotas de condensación resbalando por los lados. Perdona por eso, dijo al dejar la bandeja en la mesa. Su voz era ligera, pero tenía un leve quiebre, como si intentara suavizar la incomodidad. El viento está loco hoy. Sí, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. No pasa nada. Tomé un vaso, el frío me mordió la palma. Bebí demasiado rápido, intentando enfriar el calor de mi cara. Ella se sentó frente a mí, sus dedos jugando con el borde del vaso. Durante un momento, nos quedamos así, en un silencio denso pero no incómodo. Quise decir algo, lo que fuera, para romperlo, pero mi mente se veía atrapada en la caída, en lo cerca que habíamos estado. Sabrina alzó la vista, atrapó mi mirada y sonrió, una sonrisa pequeña y sincera que me encogió el pecho. No es la primera vez que un hombre ve debajo de mi vestido, dijo, en un tono burlón pero suave. Pero hacía tiempo que no me hacía sonrojar. Se rió apenas y miró su vaso, como sorprendida de haberlo dicho. Me quedé congelado, el vaso a medio camino de mi boca. Sentí la cara arder y tosí, intentando disimular. Yo, no quise hacerlo. Dios, lo siento, balbuceé, sintiéndome un idiota. Pero sus palabras quedaron flotando, cálidas y sin defensas, como si me dejara ver una parte de ella que normalmente ocultaba. No supe qué decir, así que solo asentí, dando otro sorbo para ocultar el hecho de que mi corazón volvía a acelerarse. Se levantó con su vaso y se dirigió a la puerta trasera. Ven, dijo, mirándome por encima del hombro. Fuera hace más fresco. La seguí al exterior. El sol se veía fuerte, pero la sombra de un gran roble lo suavizaba. El patio era pequeño pero cuidado, con un banco de madera,
unas cuantas mafetas y una guirnalda de lufes que seguramente se veía bonita de noche. Ella se sentó en el banco y me hizo un gesto para que me uniera. Lo hice, manteniendo cierta distancia, con las manos en los bolsillos. Bebimos un sorbo de agua, el hielo tintineando, y hablamos de nada en particular, la obsesión de Josh por el gimnasio, la ola de calor, el perro del vecino que no dejaba de ladrar. Era fácil, demasiado fácil, como si ambos intentáramos fingir que el momento de arriba no había pasado. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, lo sentía otra vez, esa atracción como una corriente contra la que no sabía nadar. Sabrina se levantó para volver dentro, quizá a por más agua, cuando su vaso se le resbaló de las manos. Cayó al suelo sin romperse, derramando el agua sobre la hierba. «Oh, maldita sea», murmuró, agachándose para recogerlo. Yo me incliné al mismo tiempo, tomando una servilleta de la bandeja para secar el desastre. Nuestras cabezas estaban demasiado cerca, y cuando ella levantó la mirada, su rostro quedó a centímetros del mío. Su respiración se quedó atrapada en sus ojos. Esos ojos cálidos y profundos se clavaron en mí. Había algo distinto en ellos. No era vergüenza, sino algo más profundo, como una pregunta que no estaba segura de querer hacer. Me quedé inmóvil. La servilleta se arrugó en mi mano. Ella no se apartó, y yo tampoco. Por un momento pensé que diría algo, pero solo se incorporó, limpiándose las manos en el vestido. «Estoy hecha un desastre hoy», dijo, riendo para restarle importancia, aunque su voz temblaba. Se puso de pie alisándose el vestido otra vez, y yo también me levanté, sintiendo que el aire se había vuelto más espeso. «¿Quieres ayudarme con unas cajas en el garaje?», preguntó, con un tono otra vez ligero. Iba a esperar a Josh, pero ya que estás aquí. «Claro», respondí, agradecido por tener algo en lo que concentrarme que no fueran sus ojos. Caminamos hasta el garaje, el calor golpeándonos como una pared al entrar. Estaba lleno de cajas de libros, muebles viejos, una bicicleta con una rueda pinchada. Sabrina señaló una pila de cajas de cartón con la etiqueta libros. «Esas tienen que ir a la estantería del rincón», dijo. «Son pesadas, así que no te excedas». Nos pusimos a trabajar, trasladando cajas de un lado a otro. El calor era brutal, y en pocos minutos el sudor empapó mi camiseta. Me la quité, la tiré sobre una silla y seguí moviéndome. Sabrina estaba levantando una caja más pequeña cuando se giró y se detuvo un segundo, sus ojos recorriendo mi torso desnudo, sudoroso, como si acabara de correr una maratón. Sus mejillas se encendieron un instante antes de apartar la mirada, pero no antes de que yo lo notara. No dijo nada, solo siguió trabajando, aunque podía sentir sus miradas furtivas cuando creía que no la veía. Trabajamos en silencio un rato, lo único que se escuchaba era nuestra respiración y el roce de las cajas contra el suelo de cemento. Traté de centrarme en el trabajo, pero mi mente seguía yendo hacia ella, la forma en que su vestido se movía cuando se agachaba, como sus dedos rozaban una caja, como no parecía sufrir tanto el calor como yo. Empezaba a pensar que estaba exagerando, leyendo demasiado en cada mirada, cada instante. Entonces volvió a pasar. Sabrina pasó por encima de una caja, su pie enganchándose en una solapa de cartón. Tropezó, agitando los brazos, y yo solté la caja que llevaba para atraparla. Mis manos se posaron en sus caderas para estabilizarla, y ella se aferró a mis brazos para no caer. Nos quedamos así, su cuerpo pegado al mío, mis dedos firmes en la curva de su cintura. El vestido era suave bajo mis manos, y podía sentir el calor de su piel a través de él. No se apartó, solo me miró hacia arriba, con los ojos abiertos, pero sin miedo. Buscando, como si intentara entender qué era aquello. Ninguno de los dos habló. El garaje era sofocante, el aire espeso con polvo y calor. Pero yo solo podía pensar en lo cerca que estaba, en cómo se sentían sus manos sobre mis brazos. Lentamente, dio un paso atrás, sus dedos deslizándose hasta soltarse, pero sus ojos permanecieron en los míos un largo momento. «Ven dentro», dijo, con la voz baja, casi un susurro.
Aquí hace demasiado calor. Asentí, con la garganta apretada, y la seguí de vuelta a la casa. Mi camiseta seguía en el garaje, pero no me importaba. El corazón me latía con fuerza otra vez, no por el calor, sino por la forma en que me había mirado, por cómo sus palabras parecían significar más de lo que debían. Entramos en la cocina, el aire fresco golpeándome la piel, y me quedé allí sin saber qué hacer después, solo sabiendo que algo había cambiado y que ya no había vuelta atrás. La cocina parecía más pequeña que una hora antes. El aire, más fresco pero más denso, como si contuviera la respiración. Me quedé junto a la encimera, todavía sin camiseta desde el garaje, con la piel pegajosa de sudor a pesar del aire acondicionado. Sabrina fue al fregadero y llenó un vaso de agua de una jarra. Sus movimientos eran deliberados, como si intentara mantener todo en calma. Yo todavía sentía el fantasma de sus caderas bajo mis manos, el modo en que sus ojos se habían fijado en los míos cuando la atrapé en el garaje. Mi pulso no había bajado desde entonces, y dudaba que lo hiciera. Me tendió el vaso, sus dedos rozando los míos un instante. «Toma», dijo, con voz suave pero firme. «Parece que lo necesitas». Lo acepté, murmurando un gracias, y bebí el agua fría, sin que sirviera para acallar el ruido en mi cabeza. No dejaba de pensar en la caída de arriba, en el momento del garaje, en cómo su vestido se había movido con la brisa. Era la madre de Josh, por el amor de Dios. No debía sentir esto, pero lo sentía. Y era como intentar huir de una ola. Sabrina se apoyó en la encimera, bebiendo de su propio vaso, sus ojos cruzándose con los míos para luego apartarse. El silencio se alargó, no incómodo, sino cargado, como si ambos supiéramos que algo estaba por pasar, pero sin saber cómo llegar ahí. Entonces, de repente, dejó su vaso sobre la encimera y me miró, su mirada directa, casi penetrante. «¿Te parezco atractiva, Luke?», preguntó, con voz calma pero con un peso que me hizo un nudo en el estómago. Me quedé congelado, el vaso a medio camino de mi boca. Sentí la cara arder y abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero no salió nada. No estaba preparado para eso, no para que lo dijera tan de frente. Yo, balbuceé, dejando el vaso sobre la encimera con demasiada fuerza, haciendo que el agua salpicara. Quiero decir. Ella no insistió. Solo me miró, con los ojos suaves pero inquebrantable. No estoy intentando sonsacarte, dijo, su voz más baja ahora, casi vulnerable. Solo quería oír la verdad de alguien que no estuviera fingiendo. Bajó la mirada, sus dedos siguiendo el borde de la encimera, y por primera vez vi una grieta en su calma habitual. Un atisbo de la soledad que llevaba encima, de la que no te das cuenta a menos que mires de cerca. Trabé saliva, con la garganta apretada. Podría haber esquivado la pregunta, hacer una broma, cambiar de tema. Pero algo en la forma en que me miró, en cómo lo preguntó, me hizo querer ser honesto, aunque me diera miedo. Sí, dije, mi voz baja, casi un susurro. De hecho, siempre me lo has parecido. Las palabras salieron como arrancadas, crudas y demasiado reales. La miré, esperando que se lo tomara a broma o me cortara en seco, pero no lo hizo. Exhaló un suspiro pequeño, tembloroso, y se recostó contra la encimera, con la mirada fija en el suelo. El padre de Josh nunca me miró así, dijo, apenas por encima de un susurro. Ni siquiera cuando yo tenía 30. No había autocompasión en su tono, solo una verdad tranquila, como si me dejara ver una parte de ella que siempre había mantenido cerrada. Quise decir algo para asegurarle que se equivocaba, que era del tipo de belleza que no necesitaba validación ajena, pero las palabras se me quedaban pequeñas para el momento. Me acerqué sin pensar, simplemente moviéndome, y me senté en el taburete junto a ella. Mi mano se posó sobre la suya casi por instinto. Su piel estaba cálida, sus dedos bajo los míos, y no se apartó. Nuestros ojos se encontraron, y fue como si la habitación se encogiera hasta quedar solo nosotros. Su mirada, intensa, buscaba, como tratando de entender qué era esto, que éramos nosotros.
Yo tampoco lo sabía, pero no podía apartar la vista. No debería dejarte quedarte, dijo, con voz suave pero firme, como si hablara tanto para sí misma como para mí. No retiró su mano, y yo tampoco. El aire se volvió más denso, el silencio más fuerte. Se levantó, fue al fregadero y empezó a lavar su vaso, dándome la espalda. Su vestido, aún ese más oscuro y recatado, se levantó un poco cuando se inclinó, y me descubrí mirándola, mis ojos siguiendo la curva de su cintura antes de obligarme a mirar a otro lado. No debía fijarme en esas cosas, pero lo hacía, y mi mente se quedaba atrapada en ella. Se giró, sorprendiéndome a media mirada, y por un segundo pensé que me lo reprocharía, pero no lo hizo. No te disculpes, dijo, con voz firme y una leve sonrisa en los labios. Vi lo mismo en tus ojos antes. Sus palabras fueron como una chispa, encendiendo algo en mí que no sabía que estaba ahí. No estaba enfadada, no estaba avergonzada. Simplemente me veía como yo la veía a ella. Me puse en pie, con el corazón golpeando, sin saber qué hacer conmigo mismo. La cocina se sentía demasiado pequeña, demasiado cálida, como si las paredes se cerraran. Sabrina dejó el vaso, se secó las manos con una toalla y dio un paso hacia mí. No lo suficiente para tocarnos, pero lo bastante cerca como para que pudiera oler el leve aroma a lavanda de su pelo, el mismo de cuando habíamos caído antes arriba. No tiene por qué pasar nada, Luke, dijo, con la voz baja y los ojos fijos en los míos. Pero ya se siente como si algo hubiera pasado. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Tenía razón. Algo había cambiado. Quizá cuando caímos, quizá en el garaje, quizá ahora mismo. No sabía qué era, pero no era nada. Era pesado. Real. Como el peso de su mano bajo la mía, como la forma en que su mirada no vacilaba. Quise decirle que no quería irme, que no me importaba que fuera la madre de Yoso mayor o cualquier otra cosa, pero las palabras no salieron, y todo lo que pude hacer fue quedarme ahí, atrapado en su atracción. Ella se apartó, rompiendo el momento, y cogió la jarra de la encimera. ¿Más agua?, preguntó, con un tono más ligero, como si intentara devolvernos a la normalidad. Asentí, volviendo a sentarme, mis manos inquietas. El silencio no era incómodo, pero estaba lleno, como si ambos estuviéramos aferrados a algo que no estábamos listos para nombrar. Pensé en Josh, en cómo se reiría si supiera que estaba aquí, dándole vueltas a la cabeza por su madre. Pensé en el ex de Sabrina, en ese hombre que la dejó ir, que no la había visto como yo la veía ahora. Pensé en el viento, en cómo había atravesado esa ventana y cambiado todo en un segundo. Ya no era solo la madre de Josh. No para mí. Era Sabrina, cálida, real, con una fuerza tranquila que no había notado hasta hoy. Tomé el vaso que me tendió, nuestros dedos rozándose otra vez, y lo sentí, la misma corriente de antes, la que me apretaba el pecho y me nublaba los pensamientos. No dijimos nada más. Solo nos quedamos ahí, bebiendo agua, con el zumbido del aire acondicionado llenando el espacio. Pero no era solo agua. No era solo una cocina. Era el comienzo de algo. Y aunque no sabía qué, sabía que no estaba listo para alejarme de ello. Me quedé de pie en la cocina de Sabrina, el vaso aún en la mano, con el peso de sus palabras flotando entre nosotros. No tiene por qué pasar nada, Luke. Pero ya se siente como si algo hubiera pasado. Su voz resonaba en mi cabeza, suave pero intensa, como una puerta entreabierta, desafiándome a cruzarla. El aire estaba denso, el zumbido del aire acondicionado apenas rompía el silencio. Mi corazón se había acelerado, no solo por su pregunta, ¿te parezco atractivo?, ni por mi torpe admisión, sino por la forma en que me había mirado, como si viera algo real en mí, algo que ni siquiera yo estaba seguro de ver en mí mismo. Dejé el vaso sobre la encimera, las manos inquietas, y miré mi teléfono sobre el mostrador. Probablemente debería irme, dije, con la voz áspera, como si intentara convencerme a mí mismo. Josh puede que vuelva pronto. Era una excusa,
una forma de alejarme de lo que fuera que estaba pasando antes de involucrarme demasiado. Ella era la madre de Josh. Tenía 43 años. Alguien que había vivido una vida que yo no podía ni imaginar. Yo solo era un crío a sus ojos, ¿no? Un chaval de 22 años que arreglaba coches y hacía recados, apenas manteniendo su vida a flote. Sabrina me miró, con la vista firme, y dio un paso hacia mí, lo bastante cerca para que pudiera oler de nuevo el leve aroma a lavanda en su pelo. Extendió la mano y sus dedos se cerraron suavemente alrededor de mi muñeca, deteniéndome justo cuando iba a coger el teléfono. «Hoy no va a volver nadie», dijo, con la voz baja. No era un susurro, sino algo más firme, como si estuviera tomando una decisión. «Yo se queda a dormir en casa de un amigo esta noche. Solo estamos nosotros». Me quedé helado, conteniendo la respiración. Su toque era ligero pero firme, y sus ojos no se apartaban. La cocina se volvió más pequeña, las paredes más cercanas, como si el mundo se hubiera reducido a los dos. No sabía qué decir. No sabía cómo manejarlo, pero no me aparté. No podía. «Ven fuera», dijo, soltando mi muñeca, pero asintiendo hacia la puerta trasera. «Se está mejor allí». La seguí, con las zapatillas rozando el suelo y la cabeza dándome vueltas. El patio estaba bañado por la luz de la tarde. El sol, bajo, proyectaba largas sombras desde el roble. La brisa aumentaba, más fresca ahora, moviendo las luces de cuerda colgadas en la valla. Sabrina se detuvo cerca del banco, su vestido, de un azul profundo, todavía modesto pero más suave, ondeaba con el viento. Su pelo, suelto del moño, atrapaba la luz, mechones danzaban sobre sus hombros. Parecía pertenecer a ese lugar, como si el viento fuera parte de ella, y no podía apartar la vista. Esta vez no nos sentamos. Nos quedamos de pie, a pocos pasos de distancia, con la hierba blanda bajo los pies. El silencio no era incómodo, pero estaba lleno, como si ambos esperáramos a que algo lo rompiera. Ella se giró hacia mí, con el rostro a medias iluminado por el sol, y sus ojos se aferraron a los míos, buscando, como en la cocina. «¿Me besarías si te lo pidiera?», preguntó, con voz firme pero suave, como probando el aire entre nosotros. Mi corazón se detuvo, y luego empezó de nuevo, más rápido. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. No estaba seguro de si hablaba en serio, si era otro momento como la caída o lo del garaje, algo de lo que luego podríamos reírnos. Pero sus ojos no reían. Estaban abiertos, vulnerables, como si me dejara verla de una manera en la que nunca lo había hecho. Trabé saliva, con la garganta cerrada, y asentí una sola vez. «Sí», dije, apenas audible. «Lo haría». Ella se acercó, tan cerca que podía sentir su calor, el roce ligero de su vestido contra mis vaqueros. No dijo nada más, solo inclinó un poco la cabeza, los labios entreabiertos. Me incliné despacio, como si me moviera bajo el agua, temiendo arruinarlo. Nuestros labios se encontraron, suaves al principio, inseguros, como si a ambos nos sorprendiera que estuviera pasando. Luego se profundizó, sin prisa, constante, como una larga respiración que habíamos estado conteniendo. Su mano subió, posándose con suavidad en mi cuello, sus dedos cálidos contra mi piel. Pasé mi brazo alrededor de su cintura, acercándola, sintiendo la curva de su cuerpo contra el mío. El viento aumentó, empujándonos suavemente, pero no nos movimos. Solo estábamos ella, yo y la certeza tranquila de ese momento. Cuando nos separamos, sus ojos se veían fijos en los míos, y sus mejillas estaban sonrojadas, pero no avergonzadas. No sonrió, no lo disfrazó con una risa. Simplemente se quedó ahí, con su mano aún en mi cuello y la mía en su cintura. El mundo se sentía distinto, como si el suelo hubiera cambiado bajo nosotros. Quería decir algo para darle sentido, pero lo único en lo que podía pensar era en lo bien que se sentía, en lo poco que quería que terminara. «Sabrina», empecé, con la voz ronca, pero ella negó suavemente con la cabeza, como si no hicieran falta palabras. Sus dedos bajaron hasta mi pecho,
descansando allí, y cubrí su mano con la mía, sintiendo su pulso bajo mi palma. El viento agitaba las hojas sobre las luces que se mecían. Y por un momento, fue como si fuéramos las dos únicas personas en el mundo. «Podemos parar ahora», dijo, con la voz baja, casi un susurro. «¿O no? Pero si no, no podremos volver atrás». Sus ojos buscaron los míos, sin miedo, pero serios, como dándome una salida, una oportunidad de marcharme antes de que esto se convirtiera en algo más grande. No dudé. «Entonces no quiero volver atrás», dije, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas demasiado. Se sentían verdaderas. Más verdaderas que nada de lo que había dicho en mucho tiempo. No sabía qué era esto. No sabía cómo funcionaría ni qué significaría para mí, para ella, para Joss, pero sabía que lo decía en serio. Ella asintió, apenas. Una sonrisa se abrió paso, no amplia pero sí real, como si hubiera estado esperando oírlo. Dio un paso atrás, su mano resbalando de la mía, pero la distancia no se sintió como un muro. Se sintió como una promesa, como si nos diéramos espacio para respirar sin soltarnos del todo. «Vamos dentro», dijo, girándose hacia la casa, su vestido atrapando de nuevo el viento. «Está empezando a refrescar». La seguí, con el corazón todavía acelerado y la cabeza hecha un lío de pensamientos que no podía ordenar. La cocina era la misma encimera, mismos vasos, el mismo zumbido del aire acondicionado. Pero ahora se sentía diferente, como si hubiéramos cruzado una línea de la que no podíamos volver. Y no quería volver. Pensé en Joss, en cómo reaccionaría si supiera que siempre había visto a Sabrina como su madre, alguien intocable, fuera de mi alcance. Pero ya no era eso. Ahora era Sabrina, cálida, real, alguien que me había dejado entrar, que me había besado como si significara algo. Nos sentamos a la mesa, sin tocarnos, pero cerca. El silencio, cómodo ahora. El viento hacía vibrar las ventanas, y pensé en aquella primera ráfaga arriba, la que nos había hecho caer y había iniciado todo esto. No fue solo un beso. No fue solo un momento. Fue un comienzo. Y aunque no sabía a dónde llevaba, sabía que quería averiguarlo. El sol de última hora de la tarde colgaba abajo, tiñendo el patio trasero de tonos dorados y naranjas. Sabrina y yo estábamos sentados en el banco de madera bajo el roble, sus hojas susurrando suavemente con la brisa. Las luces de cuerda a lo largo de la valla empezaban a brillar tenues contra la luz que se desvanecía. No habíamos dicho mucho desde que volvimos dentro después del beso, después de sus palabras. «Podemos parar ahora o no. Pero si no, no podremos volver atrás». Yo había dicho en serio que no quería volver atrás, pero ahora, sentado allí, el peso de esa frase se asentaba. No era solo un momento. Era una elección. Una que todavía estábamos averiguando. Sabrina se recostó contra mí, su cabeza descansando sobre mi hombro, el pelo suelto derramándose sobre mi pecho. La brisa atrapó algunos mechones, rozándome la piel. Y pude oler otra vez ese leve aroma a lavanda, el que había estado ahí desde el momento en que caímos. Mi brazo la rodeaba, no con fuerza, sino con firmeza, como si estuviera anclándonos a los dos. El aire era más fresco ahora, el calor del día dando paso a algo más suave. Y por primera vez en horas, sentí que mi pulso se calmaba, como si el mundo nos diera un momento para respirar. Ella movió su mano, que descansaba sobre la mía, y sus dedos comenzaron a trazar pequeños círculos distraídos sobre mis nudillos. Cuando era más joven, dijo, con la voz baja, casi perdida en el viento, amé a un chico. Él tenía 19. Yo, 25. Todos decían que no funcionaría, que él era demasiado joven, demasiado imprudente. No me importó. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol se hundía en una bruma rosada. Pero tenían razón. Se fue. Dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Pasé años preguntándome si la imprudente había sido yo. Me quedé callado, dejando que sus palabras calaran. Podía sentir el peso de ellas, como cargaban años de dolor, de preguntas que nunca había respondido.
Su mano se apretó ligeramente sobre la mía, y yo respondí con la suficiente fuerza para que supiera que estaba allí. No sabía qué decir, no confiaba en encontrar las palabras correctas, pero quería que siguiera hablando, que me dejara entrar. No se lo cuento a la gente, dijo, girando la cabeza para mirarme. Sus ojos eran suaves, pero buscaban, como si esperara que la juzgara. Ni siquiera a Joss. No es algo que cuentes tomando un café. Sonrió, una curva pequeña y triste en los labios, y sentí un nudo en el pecho. No era lástima, era algo más profundo, como si la viera por primera vez. No tienes que esconderlo, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. No conmigo. Lo decía más de lo que había dicho cualquier cosa en mucho tiempo. Ya no era solo la madre de Joss. No era solo la mujer que me había abierto la puerta hacía una hora. Era Sabrina. Alguien que había vivido, amado, perdido, y aún cargaba con una fuerza tranquila que me hacía querer ser mejor, ser alguien en quien pudiera apoyarse. Me miró, sus ojos sosteniendo los míos, y asintió. Ya no eres solo el amigo de Joss, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Estás bien con eso? La pregunta quedó flotando, pesada pero suave, como si me diera otra oportunidad de marcharme. No dudé. Nunca fui solo eso, dije, con la voz firme ahora. No para mí. Las palabras sonaban como una confesión, como si admitiera algo que sabía desde el momento en que caímos arriba, desde que su vestido se enganchó en mi pierna y sus ojos se clavaron en los míos. Siempre la había visto, incluso cuando me decía que no debía. No era solo una figura de fondo en la vida de Joss. Era real, aquí, ahora, y no quería soltarla. Su sonrisa se ensanchó, no mucho, pero de verdad, de esas que llegan a los ojos. Se inclinó más, su cabeza volviendo a descansar sobre mi hombro, y nos quedamos allí, con el viento envolviéndonos como parte del momento. Mi mano buscó la suya otra vez, y nuestros dedos se entrelazaron. Y por primera vez, no sentí que estuviera percibiendo algo que no podía nombrar. Éramos solo nosotros, en este patio, bajo este cielo, y era suficiente. Entonces su teléfono vibró, un zumbido agudo que rompió el silencio. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla. El nombre de Joss brilló y el estómago se me encogió. La realidad volvió de golpe. Joss, mi mejor amigo, el chico que había confiado en mí para venir a pasar el rato, no para lo que fuera que esto era. Sabrina miró el teléfono, luego a mí, con la mirada firme pero inescrutable. Esperé, conteniendo la respiración, pensando que lo contestaría, que se apartaría, que nos recordaría las líneas que habíamos cruzado. No te preocupes, dijo, con voz suave pero firme. Le devolveré la llamada después. Dejó el teléfono boca abajo en el banco, su mano encontrando la mía otra vez, y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El viento aumentó, agitando las hojas, enredándose en su pelo, y ella rió, un sonido pequeño y libre que me hizo doler el pecho. Quise congelar ese momento, quedarme con ella así, riendo, cerca, real. No hablamos de Joss, ni de lo que pensaría, ni de lo que vendría después. No hacía falta. No todavía. El sol casi se había ido ya, el cielo era de un púrpura profundo y las luces de cuerda brillaban más intensas. Pensé en el viento que había iniciado todo esto. La ráfaga que nos derribó, que abrió una ventana que no sabía que estaba atascada. Pensé en su historia. El chico que la dejó, los años que cargó con eso sola. Pensé en mi propia vida. 22 años. Sin un plan real. Solo un tipo que arreglaba coches y ayudaba a los vecinos. Nunca imaginé que acabaría aquí, con ella. Sabrina, dije, con la voz baja, casi perdida en la brisa. Ella giró los ojos hacia mí, atrapando la última luz del día. No sé qué es esto, pero sé que no quiero que termine. No era una gran declaración, no era poesía, pero era verdad. Y eso era todo lo que tenía. Ella no respondió con palabras, solo se inclinó más, apoyando la cabeza contra mi pecho, su pelo cosquilleándome la barbilla. La rodeé con el brazo,
acercándola, y nos quedamos así. El mundo, en silencio, salvo por el viento y el suave murmullo de la tarde. No era perfecto. No era el final de una película con música y fuegos artificiales. Era mejor, real, desordenado, vivo. Pensé en el futuro, en Dios, en las preguntas que tendríamos que responder. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Éramos solo Sabrina, yo y el viento que lo había cambiado todo. Algunos vientos derriban cosas, otros abren ventanas que nunca pensaste que se moverían. Este había hecho ambas, y yo no pensaba volver a como eran las cosas antes.